Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido comienzo de semana. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Voy a estar compartiendo algunos detalles que Dios nos muestra a través de número 2. Dios nos muestra algunos detalles en cuanto al campamento de Israel. Debemos recordar que Dios es la palabra. Debemos recordar que Dios es espíritu. Debemos recordar que la palabra de Dios es aquella que direcciona al hombre. La palabra de Dios es el diseño del mundo y del hombre. Dios es quien direcciona y quien guía al hombre a través de su palabra. Él es la palabra. La palabra de Dios es profecía, es verdad. Según la palabra de Dios está creada y formada, de esta misma manera, el mundo a nivel de naciones, el hombre a nivel de naciones se formó. El hombre tiene el diseño de la palabra. El mundo tiene el diseño de la palabra. Ahora, no debemos olvidar que Dios no tiene nada que ver con el mundo. Me voy a explicar cuidadosamente. Dios formó y creó el mundo. Dios formó y creó al hombre. En el mundo que Dios creó, hay un mundo creado que el hombre llamado por Dios, el hombre escogido por Dios, no podía acercarse a él. Lo voy a volver a repetir. Dios creó el mundo. Dios creó al hombre. Dios nos dice que en el principio Él creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Él comenzó a declarar sobre la luz, sobre las aguas, sobre las tinieblas. Y Dios comenzó a ver el resultado. Cuando dijo sea la luz, hubo luz. Y así sucesivamente Dios fue creando. Dios es espíritu. Todo lo que Dios creó viene del espíritu, no viene de la carne. En el mundo que Dios creó, hay un mundo que el hombre, formado y creado por Dios, para adorarle y glorificarle, no podía mirar. En el mundo que Dios creó, el mundo que Dios formó y creó es espiritual. Todo lo que viene de Dios viene del espíritu, viene de la palabra. Hay cosas que hay en el mundo que no vienen de la palabra. Estas cosas no las creó Dios. Hay un mundo que Dios no creó, que el hombre creado por Dios, escogido por Dios para vivir de él y para él, no podía mirar, no podía tocar. Hay cosas hechas en el mundo que no las formó ni las hizo Dios. Lo voy a volver a repetir. En el mundo hay cosas formadas y creadas por las manos de los hombres.
Esto no lo hizo Dios, lo hizo el hombre. Lo que le pertenece a Dios es lo que viene del Espíritu. Es lo que viene del Espíritu. Por tanto, nadie que es separado por Dios para trabajar en su casa, en su altar, nadie que Dios le entrega un ministerio, puede irse al mundo a practicar las cosas que le ofrece el mundo. ¿Por qué? Porque esto no le pertenece a Dios. Lo que viene de Dios viene de lo espiritual. Todo lo que viene de Dios viene de la palabra. Yo creo que se puede entender. Dios nos habla de la organización del campamento de Israel en número 2. Dios nos está hablando de el orden que Él puso a medida de que las familias iban naciendo. Esto lo podemos apreciar a nivel de naciones en cada uno de los países que Dios nos muestra a través de su palabra. El vocabulario de la palabra no es el mismo vocabulario del hombre. El vocabulario de la palabra es un vocabulario espiritual. Cuando Dios nos habla de algún país o de algún pueblo a través de su palabra, Dios no le da o Dios no lo llama con el nombre que humanamente el pueblo o el país del cual Dios está hablando tiene. Pero sí, cuando escudriñamos la palabra, podemos entender en nuestro espíritu de qué país o de qué pueblo Dios nos habla. De igual manera, podemos ver y podemos entender a través de la palabra cuando Dios nos habla de algún ser humano en específico, de algún ministerio. Es por el fruto, es por las características, es por las actuaciones de los hombres, es por lo que sale del corazón del hombre. El vocabulario de la palabra es un vocabulario espiritual, no es carnal. Dios no tiene nada que ver con la carne. Ahora, cuando Dios nos habla de Israel, Dios nos habla del pueblo que hoy vive. Hay hombres que han partido, que han muerto, que ya no están, que pertenecían a Israel. Dios nos habla de igual manera de Judá. Y así sucesivamente, Dios nos va hablando de lugares. Dios nos habla de hombres, de ministerios. Pero siempre debemos de recordar que el vocabulario de Dios no es el vocabulario del mundo. Nadie que vive en la carne va a entender el vocabulario espiritual de la palabra de Dios. Nadie lo va a entender. El que vive en la carne no lo va a entender. Su vocabulario va a ser otro. Su caminar va a ser otro. Su hablar va a ser otro. Sus actuaciones van a ser otras. ¿Por qué? Porque Dios no está en este corazón o en estos corazones. Sus prácticas van a ser otras. No van a estar alineadas a la palabra del Señor. Las prácticas no van a estar alineadas a la palabra del Señor.
El mundo nada tiene que ver con la santidad de Dios, con la espiritualidad de Dios. Dios nos dice, entonces el Señor les dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. Cuando los israelitas armen el campamento, a cada tribu se le asignará su propio lugar. Podemos ver y podemos apreciar que de esta misma manera, humanamente, Dios ubicó por familias a los hombres en los lugares donde viven. Voy a estar dando algunos ejemplos. Voy a estar dando algunos ejemplos. Voy a dar, por ejemplo, yo vengo de Loíza. En el lugar de donde yo vengo, yo puedo apreciar que cada familia tiene un espacio donde vive, tiene un lugar. A esto se refiere el Señor. Todas las familias están ubicadas por familias, de esta misma manera. Las familias se ubicaron por familia. Para que se entienda mejor, por apellidos. De igual manera, cuando estas se van casando y van saliendo, siguen organizando sus clanes. Estos son clanes. De esto es que Dios nos está hablando a través de su palabra. O sea, esta es la explicación que Dios nos está trayendo a través de su palabra. Cuando los israelitas armen el campamento, a cada tribu se le asignará su propio lugar. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte, a los 4 costados, a cierta distancia del tabernáculo. Ahora, ¿qué nos quiere decir el Señor? Decía, cuando miramos y apreciamos en el lugar de nacimiento de cada ser humano, las tribus, las cuales vienen a ser los pueblos que viven en estos lugares, los grupos de personas, de familias, de clanes que fueron ubicados por Dios, direccionados por la palabra. Lo voy a volver a repetir. Dios nos está hablando de la organización por la cual el hombre está organizado en su lugar de nacimiento o en el lugar donde éste se encuentre en este momento viviendo con su familia. Dios nos está hablando de esta organización, pero hay una diferencia. Dios es espíritu. Y Dios, siendo espíritu, Dios nos está mostrando, o Dios nos quiere hacer ver a través de su palabra, una organización más certera, más exacta, a la cual Él quiere que el hombre llegue. Este momento va a llegar. Aunque las familias están separadas por grupos en los lugares donde están en este momento, donde viven, en su lugar de nacimiento. Aunque las familias están de esta manera, no están como Dios las quiere. La bandera del hombre,
La bandera del hombre, creado y formado por Dios para servirle, no es la bandera del lugar donde nació. La bandera del hombre es aquella que le pertenece a Cristo. O sea, Cristo es su bandera. Para dar un ejemplo, recordemos que Dios es espíritu y Dios nos habla desde un ámbito espiritual. Cuando Dios nos habla de estandarte, Dios nos habla de bandera. La palabra del Señor nos dice, las tribus acamparán bajo su propio estandarte, a los 4 costados, a cierta distancia del tabernáculo, a cierta distancia del altar que se formó y se creó para adorar el nombre del Señor. Voy a dar un ejemplo. Hay iglesias, lo voy a volver a repetir, cuando apreciamos o cuando vemos en los países, por lo menos voy a volver a poner el lugar de donde vengo de ejemplo. Casi nunca el templo, la iglesia, está cerca del lugar donde están las tribus, las casas. Por lo menos siempre hay una distancia. A esto se refiere el Señor. Dios nos está hablando de esto. Viéndolo en estos tiempos que estamos viviendo, se acerca al diseño de Dios, pero hay cosas que faltaron que Dios las va a ir acomodando cuando limpie a su iglesia. Este momento va a llegar. Dios nos dice que las tribus acamparán bajo su propio estandarte, bajo su propia bandera. La bandera de cada una de las tribus que le pertenecen a Dios, de cada uno de los pueblos, para que se pueda entender. Cada y una de estas familias va a estar separada con el estandarte que le pertenece a Cristo. Lo que va a identificar esta familia va a ser la bandera. Lo voy a volver a repetir. Cada pueblo, por lo menos el lugar de donde vengo, en el tiempo que viví en este lugar, de esta manera yo lo podía apreciar. Lo que identifica las familias es la bandera de Dios. Recordemos que la bandera del pueblo, el pueblo es terrenal. Dios no creó esto. Esto lo formó y lo creó el hombre. La bandera que le ofrece lo hizo al pueblo. Lo estoy dando como ejemplo porque vengo de este lugar.
es el lugar que puedo describir, que conozco. La bandera que identifica a Loíza no es la bandera de Dios. Esta no es la bandera que va a identificar al pueblo de Dios. Este no es el estandarte. ¿Qué identifica al hombre cuando el hombre le sirve a Dios? Es la bandera. Espiritualmente es un estandarte, es su comportamiento. Espiritualmente. O sea que yo no puedo decir que la bandera de mi pueblo es mi bandera, porque no es mi bandera. Es la bandera del pueblo, no es mía. Mi bandera viene del reino. Nadie que no es espiritual se ve expresar de esta manera. Es la bandera del pueblo. La bandera del pueblo, vamos a decir. Tal vez otros pueblos o en otros países, estos tienen su bandera. Vamos a decir España, para dar un ejemplo. La bandera de España no es la bandera del hombre. Es la bandera de España, del lugar. La bandera es terrenal.